Y os presento a nuestro invitado de hoy, que es Sergio Alonso. Bueno, a lo mejor, ¿qué tal? Buenas, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, Tardes. Rebeca, Emilio, Emily, Álvaro? Buenas tardes. Tardes. A Buenas lo mejor tardes. la primera pregunta y para romper el hielo, si te parece bien que te la hagamos, es que nos expliques porque te has presentado tú a ti mismo como Sergio Alonso, pero tú eres Sergio López Andújar, que así es Alonso, como... y Alonso el de segundo segundo, ¿no? apellido. Entonces, o sea, ¿te gusta Sí, ponerte el sí. segundo como nombre deportivo o nombre... Esto tiene, esto tiene su historia, ¿no? Bueno, gracias sobre todo por la invitación y nada, esto viene de cuando efectivamente, de cuando jugaba, que había otro Sergio en el equipo y bueno, pues como mi primer apellido siempre me ha dado mucha guerra porque es compuesto. Me quedaba siempre con el Sergio López. Yo no quería que se llamara Sergio López. Hacía, digo, pues muy fácil, vamos a darle el honor a la mamá, que nunca aparece, y entonces pues le damos, y además Sergio Alonso, pues corto, rápido, y con eso me quedaba. Entonces, según en qué contexto, pues estoy como Sergio Alonso o con toda la retaila de Sergio López Andújar Alonso. Entonces, bueno, Pero por mira, eso. es una bonita historia. Me alegro que no la hayas contado porque, mira, además mi madre que está por aquí también entre los espectadores, seguro que le gusta escucharla porque ella era muy de, sobre todo en los colegios, ¿no? Cuando te mandaban notas a casa, ponía Iván y Gea. Decía, Correcto. y Durán, ¿qué pasa? Que también tiene madre, ¿no? Este niño. Claro, claro, Entonces claro. yo siempre me he acostumbrado a allá donde voy, en todos los sitios, poner los dos apellidos y en tu caso es más bonito aún, porque te lo pones como primero, el segundo y es un buen Sí, homenaje. tal cual. Pues bueno, Sergio Alonso es exjugador internacional de fútbol sala, actualmente está en la Asociación de Clubes, pero yo creo que la mejor forma de presentarle, como nos gusta hacer aquí las cosas, es con una pequeña radiografía que hoy en este caso lo va a hacer Rebeca Rueda. Así que si tienes a bien... Claro que sí. Pues nuestra conversación de hoy tiene como protagonista a alguien que ha dedicado su vida a una misión, que es proteger. Primero bajo los tres palos de una portería y hoy salvaguardando el futuro de cientos de deportistas. Hablamos, como ya hemos comentado, con Sergio López Andújar, a quien el mundo del deporte consagró como Sergio Alonso. Como portero de élite fue un referente indiscutible que defendió la portería de nuestra selección en 36 ocasiones como internacional absoluto y jugó 14 temporadas en la primera división de la Liga Nacional. En su recorrido deportivo destacan títulos de Liga, Copas de España, una Recopa de Europa y más allá de los trofeos, su maestría fue reconocida individualmente al ser nombrado en 2 ocasiones mejor portero de la Liga y ser reconocido internacionalmente como uno de los 3 mejores porteros del mundo. Sin embargo, Sergio es mucho más que un palmarés brillante. Como competidor nato, entendió antes que nadie que el alto rendimiento es, por encima de todo, una gestión de la mente. Es estrategia y es integridad, sin dejar nunca de lado la humanidad, como hemos comentado en el capítulo de hoy. Una visión que le ha llevado a trascender la pista. A día de hoy, como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en gestión y dirección deportiva, es el secretario general de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, donde actúa como responsable de proyectos europeos y desarrollo del personal del jugador. Él lidera una labor maravillosa acompañando al deportista en pilares tan vitales como la salud mental, la formación constante, carrera dual, la cultura financiera y la innovación tecnológica, entre otras cosas. Y además, como miembro de la asociación El Último Vestuario, también su compromiso está en el acompañar la retirada deportiva, ayudando a otros deportistas de élite a poner palabras a ese proceso y a convertir el fin de la competición en el inicio de un nuevo propósito para ellos. Así que hoy recibimos a un visionario que sabe que el éxito no consiste solo en conocer la cima, sino en tener un propósito claro
cuando estás en ella y la valentía necesaria para preparar el siguiente gran salto. Sergio, bienvenido. ¡Wow! Muchas gracias, Rebeca. A Muchas ti, gracias. sí, La verdad muchas que gracias. muy bonita la presentación y tus palabras, de verdad que sí. Bueno, Sergio, sobre todo esto que comentaba Rebeca y que también nos ha inspirado la llamada para hacerte hoy la entrevista, hablabas que por eso se ha escuchado un ruido porque estaba buscando exactamente el nombre del podcast y me he metido en YouTube un segundo para buscar el nombre del podcast en el que te escuchamos. Rebeca me lo recomendó, se llama Dinosaurios versus Cabras. Sí, señor. Y fue una entrevista en la que hablabas mucho desde el plano emocional, personal, humano, sobre pues eso, temas que en el deporte de alto rendimiento y de élite parecen hasta hace poco casi tabú, ¿no? Como es eso, la salud mental, pues la depresión, cómo encarar una retirada, afrontar una nueva vida, que sobre todo esto es lo que decía Rebeca, que estabas tú involucrado ahora en la asociación de jugadores para formar a los que a día de hoy pues están empezando a ganar la vida, ¿no? Como profesionales de este deporte del fútbol sala. Pero yo quería empezar con una pregunta personal para que los oyentes te conozcan un poco, porque bueno, se dice que el deporte es un maestro acelerado de vida. Y queremos saber qué situación viviste en portería o en el vestuario que te hizo dar un vuelco. Me refiero a ese cambio de perspectiva tan potente que te obligó a ti personalmente a evolucionar no solo como portero, sino como ser humano. Bueno, pues a ver, parto de la base de que yo siempre, a nivel familiar, a nivel principalmente de mis padres, siempre me han inculcado la necesidad de estudiar, ¿no? De no abandonar mis estudios. Es verdad que antes, bueno, pues entrenábamos, vamos a decir, solamente por las tardes, con lo cual pues tenías esa capacidad o esa oportunidad de poder estudiar, que de hecho empecé INEF siendo compañeros Rebeca y yo en Madrid hace ya muchos años, y de ahí, pues bueno, tuve la inquietud de dedicarme a formarme en la educación física, ¿no? A través de INEF. Pero es verdad que una vez que ya me fui para el Pozo de Murcia en el 2001, ahí ya que la cosa se empezó un poco a complicar en el sentido de entrenamientos, más volumen de entrenamientos, ahí ya sí que era profesional 100%, y bueno, pues ahí vienen un poco las complicaciones para los deportistas en esa compaginación de estudios, ¿no? Yo, bueno, pues afortunadamente a través de la UCAM, en este caso, me facilitaron bastante el poder conciliar los exámenes, las clases y también desde el club, y esa parte la tuve siempre en la cabeza. Pero sí que es verdad que directamente a tu pregunta, ese cambio de perspectiva, pues bueno, me descubrieron una dolencia cardíaca en 2004, justamente antes de, estando convocado para ir al Mundial del 2004 en China Taipei, que ganó España, y justamente ahí pues me detectaron una dolencia cardíaca que me hizo, pues bueno, retirarme temporalmente de las pistas, sin saber si iba a poder volver o no. Pero bueno, afortunadamente me operaron del corazón, afortunadamente pude volver, y eso fue como una especie de retirada, una retirada forzosa. Pero bueno, pues mi cabeza iba un poco preparándose de una forma un poco abrupta, porque es verdad que no sabía si iba a poder jugar o no hasta que no saliera de la operación. Y después de salir de la operación, pues es verdad que esa perspectiva, empiezas un poco a relativizar las cosas, empiezas a decir, oye, no sé cuánto voy a continuar más, no sé si voy a volver a continuar, no sé si voy a volver a coger el mismo nivel que antes, y eso pues te va condicionando y te va abriendo la ventana a pararte mucho más para ese salto a la selva, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues al final, pues con 30 años me retiré sabiendo que iba a ser mi última retirada, o sea, mi última temporada jugando, y eso es cierto que de alguna manera me facilitó mucho a nivel mental para poder disfrutarlo más y para poder, de alguna forma, prepararme para dar ese salto.
que te digo una cosa, Iván, Emil y Rebeca, que aunque te prepares, una vez que te enfrentas ahí al precipicio y decir, bueno, ¿ahora a qué me dedico? Tiene su proceso mental, tiene su adaptación y no es fácil, no es fácil. Pero con una formación, con un título, digamos, académico detrás, pues bueno, pues con unas inquietudes detrás, pues siempre resulta un poquito más fácil de llevar. Supongo que será, aunque yo no lo he practicado nunca, pero será como un salto en paracaídas, ¿no? Que aunque te hayas preparado, sepas que tienes el paracaídas detrás, pero lo estás viendo y luego ya otra cosa es dar el salto, y ahí viene ya el vértigo. Sí. Yo tampoco he Pero tiene que practicado ser algo así. paracaidismo, pero sí. Nosotros, mira, hay una frase muy chula que solemos decir cuando vamos a visitar a los jugadores en los vestuarios, que solemos ir José Ruiz, el presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, y yo, que solemos visitar a los compañeros de primera y segunda división, que es muy importante frenar antes de la caída al precipicio, porque si frenas justamente cuando estás al borde, no te da tiempo a frenar y no te preparas para esa caída. Entonces es importante siempre frenar con tiempo, prepararte a nivel de estudios, inquietudes, psicológicamente, financieramente, familiarmente, muy importante eso. Así que sí. Luego hablaremos más del tema. Emi. Sergio, encantada. Igualmente. Mira, gracias a la ayuda de Rebeca, te voy a formular una pregunta que dice así. Existe una narrativa que vincula el éxito deportivo con el sacrificio extremo y la dureza. Desde tu experiencia, ¿crees que es posible alcanzar la excelencia y el máximo rendimiento desde un lugar de bienestar y de confort emocional? ¿O crees, por el contrario, que el sufrimiento sigue siendo, digamos, un peaje inevitable para llegar a lo más alto? Rotundamente y cada vez más sí, el bienestar, el tener una preparación de bienestar, el tener bienestar en ti a nivel holístico, a nivel general, es fundamental, pero igualmente también te digo que para alcanzar el éxito estamos hablando de alto rendimiento en cualquier ámbito de la vida. En el deporte el alto rendimiento exige alto sacrificio. A nivel de entrenamientos, a nivel de no hacer todo lo que hacen tus compañeros en edades jóvenes, por ejemplo, en cuidarte a nivel nutricional, a nivel de sueño. Hablamos muchas veces del entrenamiento oculto ese, de prepararte a nivel de descansar, de dormir, de comidas, de descanso, de estiramientos, no solamente el tiempo que estás, en nuestro caso, en la pista. Y sí, exige ese sacrificio. Y el sacrificio no te da la puerta al éxito. No, desgraciadamente no. ¿Que te da más posibilidades? Sí, pero bueno, creo que ahí hay muchos otros factores de talento, de propia confianza, de confianza de quien te está viendo, de los entrenadores, de entrar bien en un grupo, de las lesiones, que las lesiones te respeten, que tú sepas y que tengas la capacidad de poder recuperarte de esas lesiones, que desgraciadamente hay mucha gente que se queda por el camino. Pero si en todo ese trayecto, en todo ese camino de éxito, en todo ese camino de sacrificio, a veces sí extremo, te puedes cuidar a nivel mental, te sabes cuidar a nivel mental, tienes estabilidad financiera, tienes una familia, padres, pareja o no, pero a nivel psicológico y mental estás estable y sabes recuperarte y tienes la posibilidad incluso de poder tener un acompañante, llámese psicólogo o no te tiene que ir mal para que acudas al psicólogo, sino que muchas veces hablas con él para poder gestionarte a ti mismo todas esas dudas o todas esas, sencillamente situaciones a las que no estamos acostumbrados a trabajar. E incluso estando trabajados a trabajar, es importante ir redirigiéndolas de forma acompañada. Con lo cual, yo creo que todo eso te lleva al bienestar, pero al éxito muy complicado, que a nivel deportivo
llegues sin un sacrificio, no sé si extremo como lo has dicho tú, pero sí muchísimo sacrificio. Muchísimas gracias. A mí hay un concepto que me gusta mucho de la Carta Olímpica, que me la leo recurrentemente porque creo que son unos mandamientos maravillosos, y se lo repito mucho a mi jugadora, sobre todo cuando estaba en División de Honor, para cambiar ese concepto, esa visión de sacrificio extremo. En la Carta Olímpica habla de alegría del esfuerzo, ¿no? Hay que cultivar la alegría del esfuerzo. O sea, me estoy sacrificando y ese sacrificio me produce un bienestar, ¿no? Porque sé que me estoy llevando a un nivel superior. Y luego hay otra frase me ha recordado mientras que te escuchaba hablar a ti, que le escuché a Mohamed Ali, ¿no? Una entrevista que hay en YouTube, sobre que era lo más sacrificado de todo lo que hacía en el entrenamiento. Y él decía, irme a la cama a las 10 de la noche. Y dice, eso es lo más sacrificado con diferencia de mi entrenamiento, porque sé que la gente de mi edad, como tú mismo has dicho, ahora es cuando se va por ahí, sale de fiesta, conoce chicas, no sé qué, y yo tengo que coger, irme a la cama para mañana levantarme a las 6 de la mañana. O sea, que me ha evocado tu respuesta a eso, la Carta Olímpica y Mohamed Ali. Rebeca. No sé, Sergio, si querías decir algo a esto que está comentando Iván. Bueno, realmente es que dejas de, o pierdes, llegas incluso creo que a perder, depende de cada uno, pero llegas a perder o a no estar tan pendiente de ciertas relaciones personales con gente con la que has crecido, que luego ya depende de cada uno, ¿no? Pero es verdad que si en mi caso, pues bueno, he ido cambiando de equipos y de lugares de vivir y la verdad es que, bueno, tienes tu grupete de amistades, pero de alguna manera no te pierdes muchas cosas que el núcleo duro de esos grupos Vale. han vivido, pero que luego, pues bueno, te vuelves a integrar pero de otra manera, no sé. Claro. Sí, bueno, desde otro lugar, ¿no? Ya con otra edad, bueno, se vive diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera, es este sacrificio del que hablamos, que puede estar asociado a la disciplina, ¿no? La disciplina que es innegociable en el alto rendimiento, ¿no? Y luego depende cómo vivas ese sacrificio. Lo puedes vivir con alegría, con resignación, perdón, con rendición, no resignación, perdón, que estoy haciendo alusión a lo que explicaba Emily en su sección. ¿Qué cabida tendría en esta ecuación, Sergio, la creatividad y la intuición? Porque a veces puede parecer que la disciplina es estructurada, es de una manera única, ¿no? Entonces, la parte creativa, intuitiva, que a lo mejor no es tan tangible, que es menos controlada, ¿no? ¿Qué cabida tiene eso? Bueno, creo que precisamente ahí es donde más destaca el talento, ¿no? En esa creatividad. Te sueles diferenciar cuando estás en ámbitos, creo que en cualquier ámbito, en ámbito laboral y en el mío como deportista profesional, deportista de alto nivel, la intuición para sacar la mejor oportunidad o la mejor ocasión para un compañero o para poder intuir por dónde, en mi caso como portero, por dónde te van a poder tirar un balón, forma parte del crecimiento y de ese éxito. Entonces, creo que había un entrenador que me decía, no inventes. Los experimentos con gaseosa. Sí, es cierto, hay muchas veces que te tienes que ceñir a determinados patrones, determinadas jugadas, pero ese talento muchas veces sale de la creatividad, sale de intuir, sale de saber leer cómo está colocada una defensa o cómo está respondiendo un compañero o qué movimiento te va a hacer un compañero. Entonces yo creo que eso va muy ligado al éxito, es fundamental. Además es que si no tenemos creatividad y no tenemos intuición, nos cerramos a ser robots y creo que no debemos de ser robots en ninguna faceta de nuestra vida. ¿Te consideras un deportista creativo, entonces? Bueno, dentro de mis limitaciones, y digo limitaciones porque al final la portería te limita, creo que hay muchas veces que sí que me daba la capacidad, en nuestro caso, pues sacar con la mano, pues bueno, sí que a veces te daba cierta creatividad para poder dar pases que poca gente veía y
poner a los compañeros delante del portero cuando a lo mejor todo el mundo estaba parado. Entonces, bueno, no el más creativo del grupo, porque no lo era, pero bueno, sí que de alguna manera sí era más intuitivo, yo creo. Vale, muchas gracias. A ti. Sergio, volviendo un poco al tema de la primera pregunta que nos has contado, cómo tu situación física te hizo tener que tomar una decisión de una retirada quizás prematura, tanto si es por decisión propia como si es por una circunstancia inesperada o porque ya lo hayas planificado, porque dices, bueno, ya se acaba mi ciclo, quiero ir a otra cosa, pues como decíamos, ese cambio genera un gran vértigo. Entonces, ¿cuál es la clave tuya propia y cuál es en la que estás formando tú ahora a las nuevas generaciones desde tu posición en la asociación de clubes para que se genere la motivación? ¿Perdón, has dicho? Asociación de jugadores. ¿Qué he dicho? Asociación de jugadores de fútbol sala. De no jugadores de clubes. fútbol sala. Perdona, Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, exactamente. Pues ¿cuál es la clave para que la motivación se mantenga en equilibrio durante esa transición? ¿Cómo lo viviste tú a nivel personal y cómo lo estás enseñando desde la Asociación de Jugadores a las nuevas generaciones? Bueno, a ver, la Asociación de Jugadores se creó en 1998, o sea que llevamos ya 28 años, ¿no? Hemos cumplido ahora en febrero. Creada y lanzada por Antonio García Plata, que fue presidente hasta que entró José Ruiz hace, si no recuerdo mal, 4 años. Bueno, en la asociación siempre hemos tenido 3 pilares, ¿no? El principal y el motivo fundamental por el que se creó, que es el apoyo y el asesoramiento a nivel legal, ¿de acuerdo? Que todos los jugadores, al final no dejamos de ser el sindicato de jugadores de fútbol sala, que tengan ese asesoramiento y esa cobertura. Antes, pues no había ningún tipo de asesoramiento o de cobertura legal, de seguridad social. Afortunadamente, pues debido a muchas luchas, a mucho trabajo, a mucha implicación de muchas personas, pues se ha conseguido que ahora mismo la estructura y las coberturas que tienen los jugadores en primera y en segunda división, pero principalmente en primera división, pues sean considerados jugadores profesionales a todos los efectos, ¿no? Evidentemente tenemos que seguir creciendo en muchas facetas, pero ese es el primer pilar. A partir de ahí, yo me incorporo a la asociación en el 2017, y es verdad que yo vengo de hacer un trabajo en el Consejo Superior de Deportes, era uno de los tutores del PROAD, del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel, donde ahí, desde que me retiro en el 2008, entro a trabajar y, bueno, precisamente nos centramos en ese asesoramiento, en ese acompañamiento y apoyo a deportistas de élite en la carrera dual, en orientación a ver qué quieren hacer y en gestionar y apoyar y acompañar en la retirada deportiva. Entonces, digamos que yo esa experiencia acumulada la quiero trasladar directamente a mi deporte, una vez que tengo la oportunidad de entrar en la asociación de jugadores. Y es ahí donde, bueno, pues empiezo desarrollando el programa del servicio PDM, que es Player Development Manager, que es un término europeo, pero que estamos cada vez más viendo a nivel español, a nivel nacional, y es ese acompañamiento precisamente que no había, que habíamos visto y a día de hoy pues seguimos viendo que muchos compañeros, muchos jugadores no saben qué hacer después, no se preguntan qué quieren hacer después, sencillamente se limitan a jugar sin prepararse esa parte futura. Y es verdad que, bueno, pues ahora mismo en primera división, pues bueno, no es el fútbol, o sea, eso creo que no hay nada como el fútbol, hay determinados jugadores que pueden vivir de ello, pero no todos, ni mucho menos, pueden vivir de las rentas acumuladas de lo que han podido ganar. Y siempre que, en condiciones ideales, pues te respeten las lesiones, tengas buenos contratos, no te dejen a deber, etc., etc. Entonces, bueno, pues esa parte, digamos, mía en la asociación, pues empieza por ahí, en ese camino, lo convertimos en ese segundo pilar y el tercer pilar llega como consecuencia, que es ese acompañamiento en la retirada deportiva, sabiendo que
hay muchos compañeros pues, que no lo están pasando mal, que no se preparan esa retirada, ni a nivel laboral, ni a nivel psicológico, ni a nivel incluso financiero. Y el tema financiero debe de empezar desde el principio. Desde que empiezas a ganar el primer euro, ya debes de saber qué hacer con ese dinero. Porque muchas veces, pues bueno, pues lo desparramamos o no sabemos gestionarlo o no lo planificamos, y es una parte que estamos viendo bastante importante. Y bueno, en ese sentido sí que es cierto que gracias al grupo Varimon, que llevamos trabajando con ellos desde hace 4 años, los resultados están siendo, creo que, bastante buenos, que se dedican principalmente a la educación y a la planificación financiera. Con lo cual creo que nadie nos forma sobre eso y que nosotros como asociación creo que tenemos esa responsabilidad también para enseñarle. Y eso es lo que le tratamos de transmitirles, Iván. Esos conocimientos, ese acompañamiento, ese 360, para que a nivel de estudios, a nivel de apoyo tengan la tranquilidad, a nivel contratos de asesoramiento, que haya impagos, que estemos nosotros detrás a través de Eduardo, nuestro abogado, nuestro maravilloso abogado. Luego este tipo de formaciones externas, extracurriculares, podríamos decir, a nivel de finanzas, de salud mental, que estamos desarrollando diferentes proyectos europeos y ahora estamos uno vinculado, por un lado, con la parte de integridad en el deporte, que lo habéis nombrado antes, el tema de la integridad, y que es un tema también bastante importante, todo el tema de las apuestas, la concienciación sobre los daños en las apuestas en el deporte, y luego el tema de la salud mental, que es un tema bastante importante. Entonces, pues bueno, dentro de mis varias labores en la asociación, pues por un lado está la de Secretaría General, por otro lado está la de coordinador del servicio de PDM y el otro lado pues es el que lleva un poco toda la parte de los proyectos europeos. Así que no me aburro. Genial. Emi. Pues nuestra siguiente pregunta va de tecnología, Sergio, y es una pregunta un poquito doble, que se desdobla. Por un lado sería, ¿qué aspectos de la innovación tecnológica crees que está favoreciendo más el desarrollo del deportista de élite? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, mirando un poquito más con perspectiva, ¿qué es aquello que quizá todavía no existe, pero que tú visualizas o crees que puede tener un potencial desde un punto de vista de un gran salto tecnológico? Voy a empezar diciendo que la tecnología creo que no es mi fuerte, pero evidentemente la situación que nos está llevando esto a poder mantener conversaciones y reuniones tan interesantes, cada uno en su casita o donde sea, parte ya es un desarrollo. Creo que si queremos estar al día debemos de actualizarnos al máximo en todos los ámbitos. Creo que la IA ya está muy implantada y creo que, bueno, soy seguidor de podcast y sin duda alguna o nos hacemos a ella y la conseguimos entenderla y un poco aprovecharnos, sin perder, por supuesto, la parte humanística, desde luego, o nos comerá. A nivel tecnológico, para nuestros deportistas, hombre, pues yo creo que hay un salto, fíjate, muy, muy claro en comparación, por ejemplo, con mi época, ¿no? Hasta que empiezan las redes sociales, Internet, pues eso, Instagram, Twitter, todo lo que es el salto de imagen que han dado los deportistas, el de repercusión, de seguimiento, de fidelización con las redes sociales, pues creo que eso es tecnología pura. Entonces creo que ahí es una de las mayores evoluciones y desarrollos. Y creo que, bueno, pues hay compañeros, hay deportistas que, bueno, pues que no son tan prolíficos en ese ámbito y hay otros pues que sí que lo saben manejar y muy bien. Y creo que la virtud está ahí, en saber aprovecharse de esa tecnología. Y creo que ahí también está un poco los que quieren ser entrenadores, por ejemplo, que tienen más o menos claro, empiezan a saber gestionar a nivel de programación o de recursos tecnológicos, cómo salir. Se me viene a la cabeza ahora de Miguel de Mellado, el jugador de Jimmy Cartagena, pues que está a través de su red social, está transmitiendo lo que vive un jugador en activo de primerísimo nivel,
cómo plasmarlo o cómo traducirlo, digamos, a través de su red social, cómo poder verlo, ¿no? Lo que nosotros vemos en la cancha, pues él lo traslada, y además creo que de una forma muy, muy chula y muy divertida y muy agradable a través de las redes sociales. ¿Cómo has dicho que se llama ese jugador para seguirle? Mellado. Miguel Ángel Cano Mellado. Mellado, sí, es uno de los jugadores ahora mismo, pues creo que más punteros a nivel nacional e internacional, te diría. Y luego sobre la segunda pregunta, Emily, pues, Sí. jolín, me cuesta pensar en algo a nivel de capacidad de visualizar, pero sí que te diría que creo que cuanto antes los deportistas sean conscientes de la trascendencia que tienen, de saber aprovechar sus oportunidades, de tratar de imitar o creo que lo bueno siempre hay que copiarlo. Creo. Porque al final creo que es algo que va a redundar y no es para que me lo quede yo, sino que es para que yo lo pueda desarrollar y el resto de la gente lo pueda continuar. Porque creo que al final, cuando nos quedamos un conocimiento que entiendo que sea válido, creo que no sirve de nada si no lo compartimos con la gente. Es mi opinión, ¿eh? Entonces creo que ahí también está un poco la visión de no tener miedo a compartir, que creo que desgraciadamente, pues bueno, se sigue dando, ¿no? Ese miedo a que alguien piense que pueden ser mejor que yo. Creo que al final rodearse de gente que aporta mucho más de lo que tú puedes tener, creo que siempre es una virtud. Y creo que los jugadores que tengan esa capacidad de poder ver, de poder cuidarse, de poder entablar relaciones con los compañeros, que creo que es una de las cosas que en una de las anteriores preguntas estaba pensando luego, ¿no? Creo que, fíjate, a lo mejor ahí vosotras dos, Rebeca y Emily, me podéis decir, ¿no? Pero creo que los chicos somos más callados que las chicas a nivel de compartir sentimientos. Creo, no lo sé. O por lo menos es mi experiencia. Y creo que ahí también es importante no tener miedo a que pueda ser cuestionado, pero claro, también depende de la identidad y de la autoconfianza de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí en esa visualización, pues bueno, me cuesta a nivel tecnológico poder decirte algo, pero sí que, bueno, entender bien las redes sociales, saber manejarlas y luego, pues bueno, si sabes por dónde vas a querer salir, pues tratar de curiosear y bichear cuáles van a ser las fuentes donde más capacidades vas a poder obtener a futuro. Qué interesante, muchísimas gracias. Nada, a ti. Rebeca. Yo te quería preguntar como has hablado antes de la parte financiera, ¿no? Te quiero preguntar por el activo no financiero. ¿Qué activo no financiero crees que debería cultivar un deportista de élite para que su yo de dentro de 10 años se lo agradezca profundamente? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Rebeca, jolín. La autoconfianza, la salud mental, principalmente. La humildad. Creo que hay tantos aspectos que en el día a día nos llevan a acumular esa mochila que vamos cargando en nuestra carrera personal y deportiva o laboral, que eso nos lleva mucho a luego a poder tener, bueno, pues una tranquilidad emocional que nos lleve a aprender, tener mucha humildad a la hora de aprender. Se me viene a la cabeza que hay una de las cosas que repetimos también en esas visitas es esa capacidad que tenemos los deportistas de aprender, desaprender y reaprender. Yo un ejemplo tan sencillo como jugadas de falta o jugadas de córner, donde cada vez que entra un entrenador nuevo, cambias, quitas las que tenías, vuelves a aprender otras. Y todas esas las vas acumulando para sacar lo mejor de cada una de ellas y variantes. Entonces, eso va
haciendo que tu cabeza sea mucho más flexible para poder estar abierto a recibir nueva información del tipo que sea y a ponerla en cierta crítica siempre constructiva, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Creo que, a ver, un deportista va acumulando muchos valores y al final no deja de ser una persona, bueno, no hace falta que seas súper conocido ni súper profesional, porque al final nosotros, pues en nuestro caso, tratamos tanto a profesionales como a semiprofesionales y amateurs y exjugadores, con lo cual, pero ahí sí es cierto que, bueno, los que son un poco más, los que están a lo mejor en un ámbito más profesional o semiprofesional, pues son gente conocida, son gente que en su ámbito, en su localidad, pues se les puede conocer, tiene cierta referencia y, por ejemplo, los de primera división, hacemos una cosa que muchas veces que no eres capaz de visualizar esa parte, ¿no? De encontrar ese activo de no financiero. Y es que si tú tienes una formación, si tú estás formado en X estudios, ponla, que aparezca, que además de, porque a ti se te conoce como jugador, pero si encima eres titulado en X, ponla, que la gente vea que tú estás formado en, porque eso es un valor añadido. A nivel empresarial siempre no nos cansamos de decir que está súper valorado que hagas deporte y que si encima vienes de un deporte profesional, pues tienes muchos aspectos, muchos valores que se pueden trasladar de una forma súper útil a la empresa, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros somos la llave para sentarnos con determinadas personas, solamente para que nos escuchen por quienes somos. Pero luego, para que esas personas pongan en ti su confianza y puedan entenderme, aprovecharse de quién eres, tú tienes que darles algo. Claro. Porque siempre les decimos, no vale con tu nombre deportivo, no vale con qué has ganado, no vale con... Tenemos que aportar algo más. Claro. Porque eso tiene mucho más recorrido. Yo he sido Sergio Alonso hasta que colgué los guantes. Y eso que no utilizaba, pero hasta que me retiré. A partir de ahí soy Sergio Alonso, ex deportista, pero una persona que se tiene que transformar. Y tengo que aprovechar todos esos activos no financieros, como decías tú, Rebeca, para volver a reinventarme y poder utilizar todo lo que soy. Muchas gracias. Es increíble escucharte, Sergio, porque bueno, es una persona joven, pero hablas con una sabiduría que yo entiendo que da muchas veces, pues eso, a personas que han sido deportistas de élite, que han vivido y han tenido que lidiar con muchas experiencias muy intensas durante un periodo largo, pero que si lo ves con perspectiva es corto de tiempo. O sea, tú a los 30 años habías vivido una carrera profesional entera, de mucha intensidad, y además eres una persona, como está demostrando, cultivada emocional e intelectualmente. Entonces ahora te ves con 40 y tantos y parece que tienes la sabiduría de un hombre de 80. Es que te estoy escuchando y me está dejando emocionado. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Pues con tu capacidad de transmitir sabiduría, pues tanto a los jóvenes jugadores como también a lo mejor cuando te haga la pregunta te va a resonar un poco tu faceta de padre, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a un joven que tiene muy claro que quiere apostar por su propio camino, ya sea el del deporte, el del arte, el de algún proyecto personal o profesional, y que sin embargo siente incomprensión, preocupación, falta de apoyo verdadero por parte de su entorno cercano? Y por el contrario, también, ¿qué le dirías a un joven que en estos momentos no tiene nada claro a lo que dedicarse y que sin embargo su entorno le presiona para que decida? Pues mira, la parte de la incomprensión del entorno es que las dos vertientes que has planteado, Iván, son francamente delicadas. Porque en ambas creo que el factor común es que no te dejan o no tienes tú la capacidad de ser tú mismo o estás forzado a lo que opinen desde fuera, tanto por la falta de comprensión como que te sientas forzado para hacer algo que tú a lo mejor no lo quieres. Viéndome a esa segunda parte, hay muchos jugadores que sienten la responsabilidad de
hacer la ilusión de los padres, del deportista frustrado que pone en el hijo todo lo que a lo mejor yo no he podido ser, o la ilusión que yo he tenido, quiero que la haga mi hijo también. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque luego la parte traumática, la parte de gestión personal, no es nada fácil, porque ahí se Las va... expectativas. ¿El qué, perdona? De las expectativas. Efectivamente, esa es la palabra, Iván. Las expectativas puestas en el deportista. Mira, esto además es muy interesante porque a través del último vestuario de la asociación esta en la que estoy, nuestra gurú, la psicóloga María Fernández Ostolaza, que fue deportista y entrenadora y seleccionadora de España en gimnasia rítmica y campeona de unas Olimpiadas en el 96, si no me recuerdo, como entrenadora, nos dice esto precisamente, el tema de las expectativas que pone la familia en los deportistas y en las deportistas, y cómo la dificultad que tienen esos deportistas en ese peso añadido que tienen para poder gestionarlo en su día a día. ¿Y qué pasa si yo no consigo lo que tengo una familia entera ha puesto en mí? Y estamos hablando solamente de expectativas. ¿Qué pasa cuando a nivel económico la familia también depende de mí? Oh. Porque esa también es bastante importante. Bueno, tenemos ejemplos bastante claros a nivel de deportistas muy conocidos, tipo Arantxa Sánchez Vicario. Creo que Iker Casillas también tuvo un ejemplo por ahí. O sea, hay situaciones complicadillas, entonces no es fácil. Y respecto a la primera parte de la pregunta que me decías, ¿no? Esa incomprensión por no saber, por ese bailarín o ese chico que quiere empezar a hacer gimnasia rítmica, o esa familia tradicional que se encuentra con el chico que quiere ser bailarín, o no sé, ejemplos. O la chica que quiere ser futbolista, que eso me lo he encontrado yo. Muy bien, efectivamente, por hacer un poco ese balance, por supuesto. O la chica quiere ser futbolista. Pues cuesta, y yo creo que cuando uno es joven es difícil no tener ese apoyo por parte de la gente de la que esperas poder tener la máxima confianza. ¿Qué decirles? Jolín, que crean en ellos mismos, que no dejen de intentarlo, que al final, por lo menos, bueno, pues que tengan, que ellos mismos puedan luchar por sus ilusiones y que, bueno, pues que no dejen de intentarlo. La vida, para poder cambiar siempre tenemos tiempo, pero al final, porque todo es un aprendizaje. No deja de ser un aprendizaje. Entonces, pero es un aprendizaje no solamente para mí como deportista, sino para mi familia. Yo he tenido la gran suerte o el éxito personal de alcanzar muchos títulos, de poder optar a luchar por muchos títulos, que a nivel deportivo no me puedo quejar porque se me ha dado muy bien, pero no nos equivoquemos, es que en el deporte lo normal es perder. Es que lo normal es perder. Y esto es un trabajo que actualmente, y es verdad que creo que aparece, es muy manido a nivel de vídeos y de demás, pero es que es cierto, es que el nivel de frustración el bajo nivel que tenemos o que tienen los jóvenes ahora mismo, sobre todo de frustración, ojo, Ojo, porque no entendemos que no se puede fallar y que todo requiere un trabajo y un esfuerzo y un camino para que se consiga eso. Y a veces se consigue y a veces no se consigue. Por eso, al final de la liga, solamente gana un equipo de 16 en el caso del fútbol sala. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y nuestra cabeza muchas veces, pues oye, como estamos constantemente jugando cada fin de semana, pues venga, pues vamos a pasitos cortos, pero eso nos tiene que dar también ese aprendizaje de, oye, seguimos luchando, seguimos aprendiendo y sigo
tratando de hacerlo lo mejor posible, aprendiendo de lo que he fallado y reforzando lo que he acertado. Entramos en el tramo final de la entrevista. Muchísimas gracias, Sergio, porque está siendo maravillosa. Creo que quiere ir Emi con la siguiente. La entrevista ha sido preciosa, igual que hay una pregunta preciosa que es la número 9 y hace referencia a hábitos mentales. De hecho, es tan preciosa que me gustaría que te la hiciera la propia autora, que es Rebeca, por favor. Vale, pues espérate, es que yo tengo aquí otro guión. Sí, la número 9. Es hábito mental. Pero la puedes lanzar tú, Emi. Sí, pero... Yo lanzo la siguiente y terminamos, ¿vale? Venga, vamos allá. Gracias. Pues mira, dice así, vamos a ver. Dice, si pudieras entrar en la mente de todos los niños, niñas que empiezan hoy en el deporte base e instalarles tan solo un hábito mental para que su carrera sea sostenible, y esta es la parte más bonita de la pregunta, y sobre todo feliz, ¿cuál sería ese hábito mental que tú elegirías? Pues mira, la pregunta me estaba llevando a cómo la has concluido, la felicidad, el tratar de hacer cosas felices, pero sí que me iría a trabajar con ellos todo lo que sea aspectos colaborativos. Todo el trabajo que pueda ser que yo te puedo ayudar a ti y tú me puedes ayudar a mí, y de ahí vamos a lograr un bien común, creo que eso te lo vas a poder llevar a cualquier aspecto de la vida durante toda tu vida, sabiendo que hay veces que va a salir bien y hay veces que no va a salir bien. Y en ese proceso, saber cómo llevarlo y saber cómo gestionarlo. Entonces yo creo que ese hábito me iría a eso, ¿no? A tratar de fomentar en ellos todo ese trabajo colaborativo. Me vas a decir, ¿y en deportes individuales? Es que al final en el deporte individual hay mucha gente alrededor. Entonces, creo que ahí también es muy importante. Y actualmente, si os dais cuenta, creo que en todos los deportes individuales, el deportista habla en plural, cosa que me parece fundamental. Obviamente, es que Se ha cambiado mucho, desde los 80, 90, ese detalle que y es dices. fundamental, exactamente. Entonces, igual que el crack que mete los 4 goles cuando el equipo ha perdido y digamos que va todo grandote porque ha metido 4 goles y no piensan que el equipo ha perdido, pues creo que toda esa dinámica se está cambiando y que encima que todos, con todo ese altavoz tan alto que tenemos con las redes sociales, los deportistas y las personas que son referencia para muchos niños y muchas niñas, es muy importante que cuiden eso. Creo que es fundamental que cuiden eso. A todos los niveles, no solamente deportistas, a todos los niveles. Me da igual. Científicos, políticos, profesores, educadores, a todos los niveles. Entonces, bueno, creo, me voy por esa parte de la respuesta, Emily. Pues una belleza de respuesta. Muchísimas gracias. Sergio, suscribo todo lo que acabas de decir tú ahora, y si me permites añadiría una cosa que he aprendido yo mucho, porque yo he hecho la casa por el tejado. Empecé entrenando en senior y en categorías nacionales, y ahora pues a los 40 años más o menos empecé a entrenar categorías inferiores, y ahora con 46 pues eso, estoy de coordinador de una escuela de 120 chavales y chavalas. Bueno. Y a todo eso que tú estás diciendo, que como te digo, suscribo todo, añadiría también algo que también los deportistas profesionales cada vez están visibilizando más y están dando buen ejemplo de ello, la gran mayoría, y es dejar de ver al rival como un enemigo.
O sea, es un compañero con el que compartes una pasión y contra el que disfrutas jugando, ¿no? Al final el rival es alguien que necesitas para disfrutar del juego y no ver ahí, no jugar con rabia, no jugar con tensión, sino que quitarte esa losa de la rivalidad insana y disfrutar, ¿no? Con los rivales jugando. Totalmente de acuerdo, Iván, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a la última pregunta de Rebeca. Venga, vamos a terminar. ¿Qué es aquello, Sergio, que te apasiona hoy, fuera del fútbol sala y de la gestión dentro de la asociación, que te hace sentir la misma ilusión que sentías cuando debutaste con la selección, por ejemplo, ¿no? Esta es fácil. Disfrutar de mis hijos. Sí, todo lo que puedo disfrutar con mis hijos y de mis hijos, creo que el hecho de ser padre me llena, ¿no? Y bueno, creo que luego también es verdad que hay muchos aspectos que la curiosidad te va entrando y hay un aspecto que me está cada vez más y es un poco el fundamento de mi trabajo, ¿no? Después de retirarme, ¿no? Y es ayudar a los deportistas a que puedan tener los mejores recursos, las mejores posibilidades y que, bueno, que tengan ese acceso a lo que en mi caso yo no he tenido y que les hagan tener un recorrido mucho más consciente, no solamente de lo deportivo, sino de todo lo que rodea. Y creo que esa parte me está emocionando y me está ilusionando mucho. Es que al final te das cuenta de que cuanto más quieres saber, te das cuenta de que menos sabes. Entonces tienes ese punto de equilibrio. Pero sí, creo que me iría por ahí. En la parte en lo personal con mis hijos y en la profesional por seguir ayudando a los compañeros. Que en realidad tiene un denominador común, ¿no? Que es el acompañar a otros en su desarrollo personal, ¿no? En este caso tus hijos y los jóvenes deportistas que también son personas que tienen pues una ilusión, que tienen toda una vida por delante y tú puedes estar a su lado, ¿no? Tal cual. Sí, el estar acompañado además de personas maravillosas que te dan luz y te sacan una sonrisa en cada minuto es fundamental para conseguir todo eso. Pues Exacto. Sergio, de verdad que ha sido un rato maravilloso, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu humildad, tu honestidad. Ya hace casi un año que me compartió esta entrevista que decía en dinosaurios o cabras, Contra ¿no? cabras. Sí, Contra cabras. la tengo puesta en mi perfil de Instagram, Sí. en uno de los enlaces, porque además Pablo, el amigo que entrevistó, abrió también ahí una puerta muy bonita a sacar muchas cosas que tenía ahí desde la posición de portero y muchas cosas a nivel de, como he compartido en alguna ocasión con Rebeca, a nivel de liderazgo y me parece muy, muy chula. Sí, por eso me gustaría recomendarla también desde aquí, si alguien lo escucha y después de ver esta entrevista quiere saber más de Sergio y escuchar más, puede escuchar esta entrevista que también fue maravillosa y por suerte hoy hemos podido tenerla aquí también en primera persona. Da gusto hablar con un deportista de élite que tiene una visión tan filosófica, humana y emocional del deporte y de la vida. Y yo creo que va mucho con la esencia de nuestro programa, por lo tanto ha sido una de las entrevistas top para nosotros en nuestra humilde historia como programa. Así que muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vosotros por el espacio, por pensar en mí de alguna manera y nada, para lo que necesitéis, pues nada, seguimos aquí y un placer, de verdad, Iván. Gracias, Emily, gracias, Rebeca y gracias, Iván. Igualmente. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, a todos los que nos habéis seguido desde nuestro canal de YouTube de Mueve Tu Bola, desde el Twitch de Spanish Revolution. Nos vemos la semana que viene y ya entramos en el tramo final de la temporada. Aún quedan bastantes programas, pero ya entramos en el tramo final de la temporada con más entrevistas tan interesantes como la de hoy. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Adiós. Chao.